Bueno, en este video vamos a abordar el problema 16, en el cual tenemos que averiguar cuál es la velocidad máxima con la que un vehículo puede recorrer una curva. Bien, vamos a trabajar en dos partes. Bien, el inciso A nos habla de una curva, que es la que figura acá, que no tiene peralte, ¿sí? Es una curva que pertenece al plano horizontal. Y en el inciso B tenemos que averiguar la velocidad máxima para tomar una curva con el mismo radio, ¿sí? Pero que tiene un cierto peralte. ¿Qué es el peralte? Es esta elevación que tiene la superficie de la curva respecto a la horizontal, ¿sí? Nosotros estamos en la unidad dinámica de una partícula, así que si bien estamos mostrando un vehículo ahí en el gráfico, vamos a tomarlo a ese vehículo como una única partícula, ¿sí? Entonces reducimos su tamaño y vamos a focalizarnos en ese punto. Bien, cuando un vehículo toma una curva, ¿sí? Este caso es una curva sin peralte, es decir, el ángulo cero. Lo que ocurre es que esa curva es un sector circular, ¿sí? Es un arco de circunferencia, bien, que tiene un radio constante. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando un vehículo ingresa a un sector circular en su trayectoria. Bien, cuando hablamos de radio de la curva, estamos hablando justamente del radio de la circunferencia correspondiente a ese arco. Bien, entonces cuando un vehículo viene a una cierta velocidad, observen que en ese tramo la velocidad es constante, ¿sí? En dirección, sentido y tal vez módulo también, ¿sí? Cuando ingresa a la curva, en cada punto de la curva tenemos un ángulo distinto del vector velocidad, es decir, va cambiando su dirección. Sabemos siempre que el vector velocidad es tangente a un punto en la trayectoria, ¿bien? Luego ingresa al tramo recto y continúa con una cierta velocidad constante, ¿bien? Entonces nosotros vamos a focalizarnos qué es lo que pasa en este sector circular, ¿sí? Recordemos que en un movimiento circular, para que ocurra ese cambio en la dirección de la velocidad, tiene que haber una aceleración, ¿sí? Y justamente es una aceleración centrípeta, es decir, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Bien, entonces en cada punto de esa trayectoria circular va a haber una aceleración que apunta hacia el centro de esa curva, ¿sí? Hacia el centro de la circunferencia. Recordemos que la aceleración centrípeta, su módulo, tiene relación con lo que es la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad con la que se desplaza el vehículo, en este caso la partícula. Bien, entonces fíjense que hay una relación cuadrática, ¿sí? A mayor velocidad, mayor aceleración centrípeta. Pero bueno, aquí en dinámica, si hablamos de aceleración, nosotros sabemos que la masa por la aceleración nos da una fuerza. Bien, en este caso hablamos de masa por aceleración centrípeta, por lo tanto tenemos lo que es la fuerza centrípeta. Bien, que en definitiva es una fuerza que tiene la misma dirección que la aceleración centrípeta, ¿sí? Por lo tanto aquí sabemos que el cuerpo que está tomando la trayectoria circular en ese tramo tiene que estar sí o sí sometido a la acción de una fuerza. Bien, entonces es habitual que nosotros trabajemos en la unidad de dinámica de una partícula con lo que es la segunda ley de Newton, en este caso para el movimiento circular. Lo que tenemos que tener especial cuidado es que estamos hablando de, aquí en la expresión que acabamos de escribir, sumatoria de fuerzas radiales, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración centrípeta. Cuando decimos radiales nos referimos a la dirección radial acá de esta circunferencia, ¿sí? Es decir, sumatoria de fuerzas en esta dirección. Bien, observemos que esas fuerzas radiales, este término de masa por aceleración centrípeta no es ni más ni menos que la fuerza centrípeta, ¿sí? Que significa que apunta hacia adentro, hacia el centro de la circunferencia. Observemos que esa fuerza centrípeta no es ni más ni menos que la sumatoria de fuerzas radiales, es decir, la fuerza resultante, ¿sí? En dirección radial.
esa sumatoria de fuerzas, esa fuerza neta, es lo que llamamos fuerza centrípeta. ¿Bien? Bien. Vamos entonces a analizar qué es lo que ocurre en ese tramo circular. Decíamos recién que el objeto, por estar en un tramo de trayectoria circular, va a tener una aceleración centrípeta y también una fuerza, ¿sí?, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Fíjense que en este caso la fuerza física que aparece es la fuerza de rozamiento. Ese rozamiento es la fuerza que hay entre los neumáticos y el pavimento, ¿verdad? En este caso, en lo que sería la ruta esta que tiene un tramo circular. Bien, en cada punto de la trayectoria va a haber una aceleración centrípeta que siempre, dijimos, apunta hacia el centro de la circunferencia, y aquí la fuerza de rozamiento también, en este caso concreto, cuando la curva no tiene peralte, coincide también que apunta hacia el centro de la circunferencia, bien, porque tiene la dirección justamente de la superficie de la curva. Después vamos a ver que eso no ocurre cuando hay peralte, bien. Pero bueno, vamos ahora a analizar qué otras fuerzas actúan. Dijimos en la fuerza de rozamiento es la única fuerza que actúa en el eje X, y ahora establecemos un sistema de referencia, bien, en dirección radial. Observen que también vamos a tener el peso, si nos concentramos en ese punto en particular, y la normal, bien, en lo que sería la vertical. Entonces ahora, si elegimos un sistema de referencia, observemos que tomamos en dirección radial el eje X con signo positivo hacia el centro de la circunferencia y tomamos un eje Y positivo hacia arriba. Bien, entonces con este sistema de referencia vamos a plantear las ecuaciones correspondientes para este movimiento. Bien, vamos a plantear sumatoria de fuerzas en Y. Recordemos que eso es masa por aceleración en Y, y sumatoria de fuerzas radiales, que serían el eje X, y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Bien, recordamos que en la dirección del eje Y no va a haber aceleración, justamente porque no hay movimiento en esta dirección, sino hay cambio en la velocidad a lo largo del eje Y. Y entonces tenemos la normal positiva menos el peso, eso igualado a 0. Por lo tanto, la normal es igual al peso, o lo que es lo mismo, la normal es igual a la masa por la gravedad. Bien, en la sumatoria de fuerzas radiales, recordemos que la única fuerza que va a actuar aquí hacia el centro de la circunferencia es la fuerza de rozamiento, que por esa razón tiene signo positivo según el sistema de referencia que hemos tomado. Bien, apunta hacia el centro. Tomamos esta dirección positiva. Bien, recordemos entonces que la aceleración centrípeta tiene que ver con la velocidad a la que se desplaza la partícula o el cuerpo. Bien, entonces esa velocidad, observemos que si crece de alguna manera, ¿sí?, si tomamos la curva a mayor velocidad, fíjense que la fuerza de rozamiento también crece, ¿sí? Y bueno, con la relación que estamos viendo en esta expresión que está a la izquierda. Bien, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento no puede crecer en forma indefinida. Bien, tenemos un límite en la fuerza de rozamiento estática antes de que se produzca deslizamiento. Por lo tanto, a esta fuerza de rozamiento le vamos a llamar fuerza de rozamiento estática máxima para averiguar justamente ese límite en lo que es la velocidad máxima. Es decir, para la fuerza de rozamiento estática máxima se va a corresponder una velocidad máxima. Bien, entonces, volviendo a la expresión, nos quedaría que la fuerza de rozamiento máxima es igual a la masa por la velocidad máxima al cuadrado sobre el radio de la curvatura de la trayectoria. Bien, entonces recordemos que la fuerza de rozamiento estática máxima la calculamos como el mu estático por la normal. Bien, siendo este mu estático el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos y la superficie, ¿no?, del pavimento. Bien, si reemplazamos esta expresión, recordemos que la normal la obtuvimos antes en sumatoria de fuerzas en Y, nos da que es igual al peso, ¿sí?, masa por gravedad. Entonces, reemplazando, observemos que la masa está a ambos lados de la igualdad, entonces la podemos cancelar. Y despejando la velocidad máxima, nos queda esta expresión. Observemos que la velocidad máxima depende del mu estático
¿sí? Es decir, del coeficiente de rozamiento estático, de la gravedad y del radio. Bien, es decir que nosotros podemos modificar esas variables para modificar la velocidad máxima a la que se puede tomar una curva. Bien, si nosotros volvemos a la vista superior, observemos que para un cierto radio R1 yo tengo una velocidad V1 máxima. Bien, si agrandamos el radio de curvatura, ¿sí? Si la curva la hacemos de mayor radio, vamos a tener un radio mayor y por lo tanto una velocidad 2 máxima que va a ser de mayor valor que para el caso del radio R1. Por lo tanto tenemos esta relación, ¿verdad? Es decir, que a mayor radio de curvatura vamos a poder tomar esa curva con mayor velocidad antes de que se produzca el deslizamiento, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre? Observemos las expresiones. Dijimos que no depende de la masa. Es decir, que para tomar una curva, la velocidad máxima es independiente del tipo de vehículo que está tomando esa curva, es decir, de su masa, es independiente totalmente. Es decir, que sea un vehículo pequeño o un camión, para tomar esa curva, va a actuar la fuerza de rozamiento en ambos casos, ¿sí? Que es lo que va a hacer justamente que el vector velocidad vaya cambiando de dirección, y la velocidad máxima es la misma para cualquier vehículo sin importar su masa. Bien, es importante que tengamos en cuenta esto. Vamos ahora al caso de la curva con peralte. Entonces, en este caso la superficie de la curva en sí misma, ¿sí? Tiene un ángulo de inclinación con respecto al horizontal. Bien, le llamamos θ. Observemos que cuando la partícula o el vehículo recorre esa curva, recordemos que mantenemos el radio fijo, ¿no? Es un segmento, es un arco de circunferencia. Tenemos la aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. Observen que esa circunferencia está contenida en el plano horizontal. Bien, si bien la curva tiene peralte, que es esta inclinación que señalamos aquí, la curva en sí misma, ¿sí?, pertenece al plano horizontal. Bien, por lo tanto la aceleración centrípeta es un vector horizontal que apunta hacia el centro de la circunferencia. Bien, ahora observemos que no pasa lo mismo con el rozamiento. La fuerza de rozamiento que dijimos que se da entre los neumáticos y el pavimento tiene dirección justamente de la superficie sobre la que está apoyado, ¿sí?, el vehículo. En este caso tiene justamente la misma inclinación que la superficie de la curva. Por lo tanto, aquí es importante que tengamos en cuenta esto para la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Vamos entonces a concentrarnos en ese corte, en esa partícula, y vamos a representar las fuerzas que actúan sobre ella. Observemos que la normal aquí ya no está sobre la vertical, sino que está también inclinada, ¿sí? Es perpendicular a la superficie. Bien, ese ángulo que se forma entre el eje Y y la normal es el mismo que se forma entre el eje X y la fuerza de rozamiento, y es el mismo del peralte, es decir, el mismo ángulo que tiene la curva peraltada es justamente el que se forma entre la normal y el eje y la fuerza de rozamiento del eje X también. Bien, entonces vamos a pasar ahora a limpiar el gráfico, ¿sí? Y vamos a plantear las leyes de Newton. De nuevo, como en el caso anterior, planteamos sumatoria de fuerzas en X y en Y, y aquí lo que tenemos que hacer es descomponer los vectores normal y fuerza de rozamiento en los ejes X e Y, ¿sí? Entonces, esta descomposición vamos a hacerla recurriendo a la trigonometría. Bien, aquí tenemos las componentes. Observemos que la normal en Y y la normal en X la podemos obtener a partir del triángulo rectángulo, y aparte conocemos el ángulo θ. Bien, entonces observemos que la normal en X no es ni más ni menos que la normal, justamente el módulo de la normal por el seno del ángulo, ¿sí? Y la normal en Y va a ser el módulo de la normal por el coseno del ángulo. Bien, para la fuerza de rozamiento, observemos que el rozamiento en X, esta componente, es la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo,
y la componente en I es la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo. Bien, bueno, vamos a despejar un poco el gráfico, porque una vez que tenemos las componentes, ya podemos eliminar esta fuerza, ya la descompusimos en los ejes, entonces trabajamos directamente con las componentes. Bien, bueno, vamos a plantear entonces la sumatoria de fuerzas. Recordemos que en I la sumatoria de fuerzas es 0 y tenemos la normal en I menos el peso menos la fuerza de rozamiento en I igualado a 0. Bien, recordamos la fuerza de rozamiento en I, entonces su componente. Y podemos aquí expresar esa igualdad. Bien, en X, ¿qué fuerzas actúan en esta situación? Observemos que va a actuar el rozamiento en X, pero también actúa la normal en X, esa componente. Entonces, si nosotros trabajamos esa expresión, nos queda esta que tenemos aquí, y la fuerza de rozamiento, como decíamos, en el modo estático por la normal, porque es el rozamiento estático máximo, lo podemos representar en esa ecuación, y observen que la normal aparece en la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Bien, entonces algo que podemos hacer es despejar de la expresión de arriba la normal, ¿sí? Y reemplazarla en la expresión de abajo. Bien, observemos que aquí de vuelta las masas se van a cancelar, y reacomodando esta expresión, ¿sí?, nos queda justamente la velocidad máxima en función de el coeficiente de rozamiento, el ángulo del peralte, la gravedad y el radio. Bien, ahora, ¿qué es lo importante en esta expresión? Que podamos ver y comparar con el caso en que no tiene peralte, o que el ángulo vale 0, el ángulo tita. Bien, para ver justamente cómo modifica el peralte en la velocidad máxima. Si simplificamos un poco más la expresión, observen que podemos dividir por el coseno tanto numerador como denominador, y llegamos a una expresión en función de la tangente de tita. Bien, bueno, vamos a comparar entonces la curva con peralte y sin peralte. Recordemos que con peralte, entonces, la que acabamos de deducir, tenemos esa expresión, y recordemos en la curva sin peralte la expresión correspondiente. Observemos que las expresiones son muy parecidas en cuanto a que tienen la gravedad por el radio dentro de la raíz, ¿sí? Pero en el caso sin peralte aparece el mu estático solo, y aquí con peralte aparece justamente la tangente de tita, ¿no? Vamos a analizar qué es lo que está pasando con este valor respecto al mu estático para poder justamente comparar cuál velocidad máxima es mayor. Bien, observemos que aquí en el numerador tenemos el mu estático más un valor positivo, porque este ángulo va a ser entre 0 y 90, ¿no?, en el caso máximo, idealmente, ¿verdad? Entonces esto, el numerador es un valor mayor al mu estático. Bien, y en el denominador tenemos la unidad menos un valor también que es positivo. Bien, entonces estamos dividiendo por un número menor que 1. Es decir, que este resultado que yo tengo acá va a ser mayor que el mu estático. Bien, por lo tanto, la velocidad máxima va a ser mayor en el caso de una curva con peralte que en una curva sin peralte. Bien, es decir, voy a poder tomar la curva con mayor velocidad aún teniendo el mismo radio, ¿sí?, el radio de la curva, sin derrapar. Bueno, si comparamos los resultados obtenidos para cada curva, ¿sí?, recordemos que la curva sin peralte, este es el gráfico que representamos las fuerzas. Recordemos que la velocidad máxima, bueno, es esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Depende del mu estático, la gravedad y el radio. Bien, observemos que la fuerza que actúa en dirección radial, ¿sí?, es la fuerza de rozamiento, únicamente. Miremos que la normal está en el eje vertical y no tiene ninguna componente, es decir, que la única fuerza que actúa va a ser el rozamiento.
Bien, en el caso de la curva con peralte, al contrario, ¿sí? Observemos que la normal, al ser perpendicular a la superficie donde está apoyado el auto, ¿sí? Ya no está alineada en la vertical, sino que tiene un cierto ángulo que vimos que era el ángulo θ, ¿sí? Es decir, que ya la normal pasa a tener una componente en la dirección X, ¿sí? Que es la dirección radial. Bien, entonces, aparte del aporte que va a tener la fuerza de rozamiento, ¿sí? Va a aparecer también un aporte de la fuerza normal. Bien, esto es muy importante porque vamos a ver ahora cómo esto afecta a los casos en los que tenemos que tomar una curva con una determinada velocidad. ¿Qué pasa en el caso que el rozamiento disminuya por alguna razón, ya sea porque la curva está mojada y demás? Entonces el rozamiento disminuye, ¿sí? Observemos entonces que habíamos dicho que la expresión que obtuvimos, además de depender del coeficiente de rozamiento, depende del ángulo θ también, ¿sí? Es decir, del peralte. Bien, acá hay algo muy importante que decíamos. Si en el caso de que la curva esté mojada o estemos en un lugar donde por alguna razón cayó una helada, por ejemplo, y la superficie de la carretera está congelada o algo de eso, el rozamiento disminuye hasta el punto que puede valer cero en el caso extremo, donde perdemos completamente el agarre del auto, es decir, el rozamiento se hace cero, porque el coeficiente de rozamiento se hace cero. Bien, entonces, si miramos la expresión de la velocidad máxima, directamente la velocidad máxima con la que puedo tomar la curva es cero. Es decir, no puedo doblar debido a que no hay una fuerza, ¿sí?, perpendicular a mi vector de velocidad, por lo tanto no puedo cambiar la dirección de movimiento y el objeto o el auto seguiría en línea recta, ¿sí? Es lo que pasa cuando no hay rozamiento y perdemos el agarre, ¿sí? Pero fijémonos que en el caso de la curva con peralte, si el mu estático vale 0, observen que acá arriba en el numerador nos queda la tangente de θ, ¿sí? Y aquí abajo este término se anula y nos queda el tangente de θ sobre 1. Por lo tanto, la velocidad máxima con la que podemos tomar la curva tiene un determinado valor distinto de 0, ¿sí? Observen que va a depender ese valor justamente del peralte. Es decir, que aún eliminando la fuerza de rozamiento, esta componente de la normal que aparece en dirección radial nos va a ayudar a tomar la curva, ¿sí? Va a ser la fuerza necesaria para poder justamente curvar el vector velocidad, bien, y tomar la trayectoria circular. Así que eso es fundamentalmente importante porque ya no dependemos absolutamente del rozamiento, sino que esa componente de la normal va a estar siempre, ¿sí? Porque se recuerde que es una fuerza que aparece de contacto entre un objeto que está apoyado sobre el suelo, vendría a ser una fuerza, una reacción, ¿sí? Una fuerza de vínculo. Bien, así que vamos ahora, si pasamos en limpio, en la curva sin peralte, ¿sí?, y la curva con peralte, observemos que la velocidad menor se da en el caso de la curva sin peralte para un mismo radio, ¿sí? Y en la curva peraltada, es decir, nosotros podemos tomar la curva con mayor velocidad máxima, ¿sí? Es decir, tenemos un límite de velocidad mayor, y a su vez esto, lo que decíamos recién, al no depender exclusivamente de la fuerza de rozamiento, nos brinda una seguridad mayor, porque aparece la fuerza normal ahí aportando en la componente radial. Por lo tanto, las curvas con peralte son curvas de mayor seguridad. Bien, vamos a ver ahora algunos videitos donde vemos cómo inciden estos fenómenos o estas variables, el coeficiente de rozamiento o el peralte, cómo influyen en la trayectoria de los vehículos cuando toman curvas. Bien, miremos este camión, cómo se alejó, ¿sí?, de su carril, justamente por no poder tomar la curva debido a que está el piso mojado ahí. Bien, ahí ha llovido y la carretera está mojada, entonces lo que disminuye es el coeficiente de rozamiento estático, ¿sí?, y se produce el deslizamiento lateral. Bien, después tenemos, bueno, las competencias, ¿sí? En las competencias las velocidades que se manejan son elevadas y a su vez
En este caso tenemos un circuito de tierra, por lo tanto la adherencia con la superficie es baja y el rozamiento es bajo, ¿bien? Igual que en este caso, ¿sí? En las curvas generalmente hay que tomarla a una determinada velocidad, donde la excedemos ocurre el despiste, ¿bien? Bueno, aquí tenemos estamos viendo un video de una carrera donde los vehículos que se salen de la curva, ¿sí? Son coches que justamente tienen neumáticos lisos, digamos, que son para los momentos cuando no llueve, que tiene adherencia con el suelo, y aquí ha llovido y los neumáticos esos no sirven porque justamente no garantizan la adherencia con el suelo, y la capa de agua que se forma entre el neumático y el pavimento hace que el muestático disminuya tanto al punto de que se pierde completamente el agarre del auto con el suelo, y vemos estos fenómenos donde el vehículo no puede doblar y pierde totalmente el control. Bien. Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles, ¿sí? Cómo las diferentes variables que intervienen en la trayectoria circular influyen. Veamos también en carreras características, ¿sí? Donde el circuito tiene un peralte muy elevado, justamente para que la velocidad máxima a la que se puede tomar la curva sea elevada, así que la competencia se puede desarrollar a mayor velocidad. Bien, bueno, esto es todo. Espero que haya servido para poder comprender los conceptos que están involucrados en lo que es el movimiento circular, y particularmente en una curva con peralte y una curva sin peralte.